Buenos días, docente, y buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre el tema manual para el diagnóstico de enfermedades del camarón. A continuación, mi compañero. Manual para el diagnóstico de enfermedades de camarón. Como introducción ponemos el propósito de este manual. Es una guía para el diagnóstico de enfermedades en camarones peneidos, la cual abarca una amplia gama de métodos de diagnóstico desde técnicas básicas de campo hasta procedimientos de laboratorio. Como tipo de enfermedades infecciosas podemos ver que los principios fundamentales del diagnóstico y las enfermedades más comunes del camarón, esos aquí son detallados. Y como tipo de enfermedades infecciosas tenemos los virus, bacterias gram negativas y positivas, hongos, protozoarios y riquecias y posiblemente clamidias. En los procedimientos de diagnóstico para la detección del agente patógeno tenemos algunos procedimientos, como el método clásico, el métodos moleculares y muestreo. En métodos clásicos tenemos el historial, apariencia extrema de síntomas clínicos, también examen directo del microscopio. Como métodos moleculares tenemos pruebas serológicas con anticuerpos monoclonales, los cuales se usan para detectar anticuerpos contra enfermedades específicas, y el tipo de muestreo, que es un muestreo aleatorio o no aleatorio. El procedimiento no solo abarca las técnicas de diagnóstico, sino que también explica la relevancia de estas enfermedades para la industria acuícola. También sirve como un documento actualizado y para el diagnóstico de enfermedades en camarones, ofreciendo un enfoque completo para la detección y caracterización de enfermedades. Como procedimiento para el análisis de juveniles y subadultos tenemos examen de aproximación, cámara branquial, tracto digestivo y color y textura del músculo y gónada. En examen de aproximación tenemos que se puede ver deformidades, irregularidades y la melanización. En la cámara branquial tenemos los cambios en la coloración de los filamentos branquiales, que estas aquí son presencia de organismos epicomensales como protozoarios, bacterias, filamentosas, algas, etcétera. También se encuentra la enfermedad de las branquias negras, la cual es causada por el hongo Aspergillus flavus y se caracteriza por la pigmentación oscura de las branquias, debilidad y en algunos casos un crecimiento atrofiado y de coloración azulada. En el tracto digestivo se separa la cabeza del abdomen, se extrae el hepatopáncreas y una porción del intestino anterior y se coloca cada uno sobre los portaobjetos. Y se observa el tamaño del hepatopáncreas normal o se encuentra atrofiado. La presencia también de vetas de color de café oscuro o negro, esto puede indicar que haya una hepatopancreatitis necronizante, la cual es causada por una bacteria intracelular de tipo Rickettsia. Si bien no hay cura para esto, pero se puede utilizar estrategias para contrarrestar la enfermedad. Y en el color y textura del músculo y gónada se puede determinar la presencia de micropóridos, que también es conocido como el camarón de leche o el camarón de algodón. Y esta de aquí es causada por bacterias como la Duodora, Nelsoni, Reispora, las cuales infectan al camarón y reemplazan las células del músculo estirado. También se puede encontrar si el camarón presenta síndrome de acalambrado, lo cual es que no pueden reaccionar y regresar a su forma normal, que es por más o menos por cambios drásticos ambientales, ya sea como la salinidad, temperatura, etcétera. Siguiente. El método de PCR para la detección de patógenos. Se recurre al método de PCR cuando la secuencia que se desea amplificar consiste de ARN en lugar del ADN. La diferencia de estos dos es que este último incluye un paso preliminar en el cual el ARN es transcrito dando lugar a una secuencia complementaria del ADN, la cual es subsecuentemente amplificada por medio de PCR. Para la preparación de la muestra, el primer paso es la preparación del ARN que se utilizará en el ensayo. Para esto se recibe a un kit comercial para el aislamiento altamente purificado de ARN de tejidos, siguiendo las instrucciones del manufacturador. Se deben de tomar medidas de precaución para evitar la contaminación con ARNasas. Estas son enzimas que destituyen el ARN.
Dichas precauciones incluyen el uso de guantes, de tubos y puntas de pipetas de polipropileno estériles desechables y el uso de agua tratada con dietil pirocarbonato. Para la secuencia de los iniciadores, la secuencia del TCB del iniciador hacia adelante y la del iniciador hacia atrás, como podemos observar en sus siglas TCA, ATG, AG, AGA, GCT. Este par de iniciadores produce un amplicón de 213 BP a partir del genoma de TCB. Para YHB, la secuencia del iniciador hacia adelante es 5 y la del iniciador hacia atrás es 5 asterisco asterisco 3. Este par genera un amplicón de 273 BP. Siguiente. ¿Y esto, bro? Para el protocolo de temperaturas en el TCB, si se recé a los reactivos listos para usarse para RT-PCR, el ARN previamente extraído y purificado es transcrito primero a 42 grados por 30 minutos, seguido por una desnaturalización a 95 grados por 5 minutos. Las muestras son entonces cicladas por 39 minutos bajo el siguiente protocolo de temperaturas: 95 grados por 30 segundos, 60 grados por 30 segundos y 72 grados por 30 segundos. Para el YHB, utilizando los reactivos para PCR y ARN extraído y purificado, es transcrito a 42 grados centígrados por 30 minutos, seguido de 95 grados por 5 minutos. Luego, las muestras son cicladas 39 veces de acuerdo al siguiente protocolo: 95 grados por 30 segundos, 60 grados por 30 segundos y 72 grados por 30 segundos. Para la mezcla de reactivos PCR, es decir, reactivos listos para usarse, en el TCB se recurre a los reactivos ya que estos contienen dos unidades de enzima de la ADN polimerasa, la enzima transcriptasa, la reversa de Molon-Mori, el virus, el leucemia virus, inhibidor de ribonucleasas y estabilizadores incluyendo BCA libre de RNasas y ADNasas. El volumen final de la reacción es de 50 pl, los cuales incluyen 10.0 UL de ARN extraído de la muestra a analizar. Para YHB, utilizando Ready2Go-Bix para RT-PCR, el volumen final de la reacción es de 50 UL, los cuales incluyen 10 UL de ARN extraídos de la muestra a analizar. A continuación, mi compañero. Bueno, parnovirus heteropancreático o la enfermedad del HPV. Bueno, el parnovirus es un pequeño de 22 a 24 nanómetros de diámetro con un genoma constituido por ADN de una sola cadena y también es considerado como miembro de la familia Paranovidae y, bueno, y debido a la manera de replicarse del tamaño del virión al tipo de inclusiones intranucleares que se tiñen fuertemente con la reacción en fuga confirmada del ADN del genoma. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, síntomas clínicos de la importancia del diagnóstico. Bueno, estos síntomas tienen atrofia y decoración de la toxocracia y reducción de la tasa de crecimiento y anorexia. La reducción de la actividad de limpieza dando como resultado un incremento en los esenciales de las branquias y apéndices ocasionados por la colonización como organismos epicomensales. Y también en la enfermedad de paranovirus hipercántico puede producir el crecimiento retardado en estadios juveniles en el efecto de infecciones en adultos. Aún no está claro esta enfermedad. También se puede esparcir entre poblaciones de camarones a través de transmisión horizontal, por tanto, por agua y contaminada por como canibalismo. Y también es una infección que se puede detectar con un análisis de PCR en casi todas las etapas de vida, como por larvas juveniles y adultos. Siguiente diapositiva.
Bueno, los métodos histológicos de rutina. El diagnóstico histológico para la enfermedad causada por el HP se basa en la demostración de cuerpos de inclusión intracelulares generalmente individuales. En su procedimiento se seleccionan los camarones que se van a estudiar y se fijan. Inmediatamente se utilizan fijadores químicos como el formaldehido y el butadieno. Las concentraciones y el tipo de fijación dependen del tamaño del camarón. Tenemos el lavado. Bueno, esto una vez fijado el camarón, se lava con agua y un tapón para eliminar el fijador sobrante. La impregnación con parafina, la parafina se filtra en el tejido y se lo reemplaza gradualmente con el agua. La mitocondria se utiliza como mitocroma, como una cuchilla afilada para obtener selecciones aproximadamente de 5 y a 10 micras de grosor. Se hace el montaje, se utiliza el medio de montaje para fijar la selección al cortoobjeto y evitar que se deshidrate. La deshidratación se realiza utilizando una serie de alcoholes de concentraciones crecientes, por ejemplo, de 70 hasta el 100%. Inclusión en parafina, una vez impregnado, el camarón se coloca en un molde con parafina y fundida y se lo deja solidificar. Y en la tinción se utiliza tintes como la etamofilda y ozonina, mitocondria y intención de iprofisina. Y la observación en el microscopio permite examinar la estructura fina de los tejidos del camarón en detalle. Gracias. A continuación, mi compañero. Virus del síndrome de la mancha blanca. Se ha reportado que durante la fase aguda de la enfermedad, los camarones tienden a mostrar una reducción en el consumo de alimento, se vuelven letárgicos, la cutícula se desprende fácilmente y presentan manchas blancas, que son aproximadamente de 0.5 a 2.0 milímetros de diámetro, las cuales son más conspicuas en la parte interna del caparazón. Es posible que estas manchas blancas representen depósitos anormales de sales de calcio en el epitelio cuticular. Los síntomas comunes en esta enfermedad que acabé de decir son las manchas blancas en el exoesqueleto, letargo y falta de apetito. Los camarones infectados se vuelven letárgicos y pierden el apetito, dejan de comer. Los movimientos erráticos, que quiere decir que se comienza a mover de una forma desorientada. Y la muerte. La muerte suele ocurrir en pocos días después de la aparición de los síntomas. Las poblaciones de camarón que presentan estos síntomas clínicos tienen a exhibir altas tasas de mortalidad acumulada. En el impacto en las camaroneras, la mancha blanca tiene un impacto devastador en las camaroneras, causando mortalidad masiva. Esto quiere decir que la enfermedad puede causar la muerte del 100% de los camarones en un cultivo de unos solos días. Pérdidas económicas. Las pérdidas económicas por brotes de mancha blanca pueden ser considerables, afectando tanto a los productores como a la industria camaronera en general. El impacto ambiental, que sería la muerte masiva de los camarones, puede tener un impacto negativo en el ecosistema acuático, altera lo que son las cadenas tróficas y afecta a otras especies. El diagnóstico de la mancha blanca y camarones es crucial para el control y la prevención de esta enfermedad en las camaroneras. Existen diferentes métodos de diagnóstico, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. En la observación clínica de los camarones puede revelar que algunos de los signos característicos de la mancha blanca, como manchas blancas en el exoesqueleto, letargo, falta de apetito y movimientos erráticos. En lo que son los métodos hipatológicos, estos de aquí implican la preparación de secciones de tejido de camarones infectados y su observación al microscopio. Otro sería que estas técnicas permiten observar los cambios patológicos causados por el virus en las células y tejido de los camarones. En las técnicas moleculares nos dice que estas técnicas son altamente específicas y sensibles para la detección del virus de la mancha blanca. Esta técnica se basa en la detección del material genético del virus en muestras de tejido o agua de cultivo. En el diagnóstico serológico, el diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos contra el virus de la mancha blanca en la sangre de los camarones. Esta técnica también puede ser muy útil para identificar camarones que han estado expuestos al virus anteriormente, incluso si no muestran síntomas clínicos. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación tenemos enfermedades de origen viral de la cabeza amarilla. Tenemos que uno de los aspectos más preocupantes de la enfermedad viral de la cabeza amarilla es su capacidad de propagarse rápidamente y adaptarse a los cambios en el entorno.
Esto requiere que los profesionales de salud mantengan una vigilancia constante y desarrollen estrategias de prevención y control eficaz. Bueno, aquí tenemos un análisis patológico de los branquias en juveniles de Peneo monodón infectados por LHV, que es el corte histológico presentado en la figura muestra que las branquias de un juvenil de Peneo monodón infectados por el virus de la necrosis y hematopoyética ayuda a la enfermedad de la cabeza amarilla. Bueno, estas características histopatológicas son indicativas de una infección por la enfermedad de la cabeza amarilla, el cual es conocido por causar una grave enfermedad en los camarones peneidos. Bueno, a continuación tenemos análisis patológico del órgano linfoide en la infección ayuda por la enfermedad de la cabeza amarilla en juveniles peneos monodón. El corte histológico presentado en la figura muestra el órgano linfoide de un juvenil de peneos monodón en la fase aguda de infección por el virus del síndrome de la cabeza amarilla. Bueno, marca la necrosis durante la fase aguda de la infección por la enfermedad de la cabeza amarilla, la distingue de la infección por el virus del síndrome de Taura, que causa lesiones similares en otros tejidos, pero recientemente se ha comprobado que las infecciones severas por el virus del síndrome de la mancha blanca también pueden causar este tipo de necrosis. Y la necrosis branquial en peneo dormitante infectado con el virus de la cabeza amarilla revela que la infección severa por el virus de la cabeza amarilla en el camarón peneo dormitado se observa una necrosis multifocal a su difusa de las branquias, caracterizada por una marca eosinófila del citoplasma y el núcleo. La siguiente. Las enfermedades bacterianas de Vibrio. Las enfermedades de origen bacteriana son una preocupación importante en la producción acuícola. Una de las revelantes es la vibriosis, también conocida como el síndrome de la gaviota, en algunas regiones de Latinoamérica. Bueno, está la vibriosis. Tiene una amplia distribución geográfica, reportándose brotes tanto en laboratorios de producción de poslarva como en estanques de engorde alrededor del mundo. Bueno, la obtención de muestras para el diagnóstico microbiológico en laboratorio patología acuícola en la Universidad de Arizona. Para la obtención de muestras de estos juveniles se debe desinfectar la superficie sumergiéndolos brevemente a 10 a 60 segundos. En hipoclorito de calcio al 1% o yodo al 1 al 2%. Seguido de un enjuague con agua estéril o solución salina al 2,5% utilizando instrumentos de disección esterilizados. Bueno, la vibriosis en el larva y poslarva de camarón. Los hallazgos histopatológicos en la vibriosis oral y entérica muestran colonización bacteriana en el epitelio del tracto digestivo, acompañada de necrosis tisular o inflacción. Por otro lado, en la vibriosis cuticular y en los apéndices se observa la colonización de los extremos de los apéndices por parte del vibrio. Hallazgos histológicos del vibrio localizado, lesiones, enfermedades de la concha estéril hemocítica. Los focos de infección de vibrio generalmente están delimitados por células hemolíticas que forman cápsulas o tapones, los cuales comúnmente se encuentran mecanizados. Las bacterias pueden ser observadas típicamente dentro de los adyacentes a tales lesiones. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el glosario y las referencias. Muchas gracias.